Muchos de nosotros hemos tratado de, de arreglar la vida de otras personas. Hemos pasado años de nuestra vida intentando arreglar a otra persona, dando consejos que nadie nos pidió, solamente porque sí, porque queremos ayudar a alguien a cambiar, rezando para que otras personas piensen como nosotros, pero al final vemos y sufrimos al ver a nuestros seres queridos cometer los mismos errores una y otra y otra y otra vez. Y de la misma manera nuestros seres queridos sufren, lloran cuando nos ven cometiendo los mismos errores a nosotros una y otra y otra y otra vez. Nos hemos molestado tratando de que otros, entre comillas, se den cuenta de que tienen que dejar de echarse a perder la vida, tienen que dejar de arruinarse su propia vida. Y muchos de los míos también han sufrido gritándome, llorando, para que yo haga o deje de hacer tal o cual cosa. Y en ese momento de frustración que vivimos todos los seres humanos intentando cambiar a alguien más, nos damos cuenta de una realidad. Yo no tengo el poder para cambiar a nadie. Usted no tiene el poder para cambiar absolutamente a nadie. Muy frecuentemente se me acerca personas para decirme, mire, ¿será que usted puede hablar con mi hijo porque se está comportando de tal manera, para que usted lo ayude a cambiar? Háblele para que usted lo ayude a cambiar. Nosotros no tenemos el poder para cambiar a nadie hablándoles. Por muy bonito que hablemos, por muy persuasivas que puedan ser nuestras palabras, no tenemos el poder para cambiar absolutamente a nadie solamente hablándole. De hecho, ni siquiera estos momentos en donde alguien toma la palabra para pronunciar un discurso o compartir una serie de reflexiones, eso tampoco tiene el poder para cambiar absolutamente a nadie. Me tomó tiempo entender esto. A mí me tomó tiempo entender esto. Me tomó tiempo entender que mis gritos, que mis ideas, que mis consejos no pedidos, que mi juicio eran en realidad la venda que me impedía ver el verdadero dolor por el cual estaba pasando mi ser querido. Permíteme otra imagen. Era el tapón en mis oídos que no me permitían escuchar la voz de mi ser querido, que no me permitían escuchar el sufrimiento, el dolor por el cual estaba pasando mi ser querido. Estaba demasiado ocupado hablando para tratar de arreglarlos que perdí el tiempo, que nunca estuve pendiente de escuchar a mis amigos o a mi familia. Siempre quise tratar de ayudar, porque no era con mala intención, siempre quise tratar de ayudar hablando y hablando y hablando. Y en muchas ocasiones nosotros pensamos que si señalamos el error, que si juzgamos con la Biblia en la mano, el otro va a reaccionar. Que como yo tengo la Biblia en la mano y puedo decirle cualquier cosa a alguien para que pueda cambiar, qué equivocado estamos. Qué equivocado estamos. Hay un concepto de un psicólogo llamado Carl Rogers que a mí particularmente me voló la cabeza. Dice lo siguiente: cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar. Y lo mismo aplica a la otra persona. Solo cuando el otro se siente aceptado, solo cuando el otro se siente amado, su sistema de defensa baja y se abre a la posibilidad de la transformación. Permítame otra palabra un poco más religiosa, un poco más de este momento. Se abre a la posibilidad de la conversión. Insisto, cuando se siente amado, cuando se siente aceptado. ¿Y de qué manera yo puedo hacer que el otro se sienta aceptado? ¿De qué manera yo puedo hacer que la otra persona se sienta amada? Escuchando. El Papa León XIV, en su mensaje para la Cuaresma 2026, escribió lo siguiente. Me permito compartirlo con usted. La disposición a escuchar
Es el primer signo con el que se manifiesta el deseo de entrar en relación con el otro. Se lo voy a repetir. La disposición de escuchar es el primer signo con el que se manifiesta el deseo de entrar en relación con el otro. Hay personas que están hartos de que le hablen. Hay personas que están cansadas de que le hablen. Hay personas que ya no quieren que le hablen, que no le busquen a alguien para que les hable, que no quieren a alguien para que les dé una charlita. Hay personas que están cansadas de eso. Y al mismo tiempo, esas mismas personas están deseosas porque alguien les escuche. Están desesperadas porque alguien les escuche. Por eso el Papa va a decir que la disposición a escuchar, no hablar, en primer momento no hablar, sino a escuchar. La disposición a escuchar es el primer signo con el que se manifiesta el deseo de entrar en relación con el otro. Y va a continuar diciendo León que la escucha del clamor de los oprimidos es el comienzo de una historia de liberación. La escucha del clamor de los oprimidos es el comienzo de una historia de liberación. La liberación del pueblo de Israel no comenzó cuando Moisés escuchó la voz de Dios frente a la zarza ardiente. Allí no comenzó la historia de la liberación. Fue antes. Fue unos versículos antes de esa narración tan maravillosa que aparece en el capítulo 3. En el versículo 2, versículo 23 del libro del Éxodo, va a decir lo siguiente. Pero los israelitas seguían quejándose y lamentando su esclavitud. Y entonces, dice el libro del Éxodo, el narrador comenta, entonces Dios escuchó sus lamentos. Dios escuchó sus lamentos. La historia de liberación del pueblo de Israel, la historia de liberación del pueblo de Dios comenzó cuando Dios escuchó atentamente sus lamentos. Y como respuesta a esta escucha del lamento, de la queja del pueblo de Dios, Moisés pudo escuchar atentamente la voz de Dios. Nosotros queremos transformar, convertir a la otra persona en función siempre de hablarle, háblele. Pero no hemos visto la otra parte de la comunicación, y es aprender a escuchar. El título del libro de Ismael Cala, el primer libro, se llama El poder de escuchar. Escuchar en sí mismo tiene poder. Dios escuchó las quejas, el lamento. Nosotros también podemos en nuestra vida cotidiana escuchar las quejas, el lamento, el dolor, el sufrimiento de las personas que están cerca de nosotros. Pero en lugar de hacer eso, nosotros nos concentramos solo y exclusivamente en hablarles. La conversión, hermano, hermana, la conversión no nace del miedo al regaño. La conversión no nace del miedo al castigo. Y es impresionante cómo nosotros seguimos escuchando hasta el sol de hoy discursos donde tenemos que convertir nuestra vida, transformar nuestra vida, porque si no, Dios nos va a castigar. O el niño pensamos que va a cambiar su manera de comportarse por miedo al castigo de sus papás. La conversión, es decir, la metanoia, el cambio en mi manera de pensar y por lo tanto el cambio en mi manera de vivir, no comienza por el miedo al regaño. La conversión, la metanoia, nace de sentirme amado a pesar del desastre que soy. Le voy a repetir eso. La conversión nace de cuando yo me siento amado a pesar del desastre que soy. Dios decidió amarte a pesar del desastre que eres, a pesar de lo que has hecho con tu vida. Dios decidió amarme a pesar del desastre que yo mismo pueda hacer, a pesar de los errores que yo he podido cometer a lo largo de mi vida.
pero Dios ha decidido amarme a pesar de eso. Y yo me voy a sentir amado, mucho más amado por las personas que se encuentran a mi alrededor cuando me sienta escuchado. No solo cuando me hablen como loco y me hablen para que cambie y lo regaño. No es así como funciona el asunto. Es cuando me sienta escuchado. El cambio de vida, la transformación, no nace del miedo al castigo, sino del hecho de sentirme amado a pesar del desastre que yo soy, a pesar del desastre que yo pueda hacer. Y si la conversión nace de sentirse amado, y el amor lo puedo demostrar a través de la escucha misma, no solo de hablar, sino a través de la escucha misma, la mayor escuela de comunicación que puede existir en el mundo es la oración. El salmista va a decir en el Salmo 18, versículo 6, en mi angustia invoqué al Señor. En mi angustia invoqué al Señor. Clamé a Dios por ayuda. Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Mi clamor llegó a sus oídos, es decir, mi desesperación, mi queja, mi situación dolorosa llegó a sus oídos cuando en el momento de angustia decidí invocar al Señor. No se hizo el sordo a mi situación particular. No se hizo el sordo a lo que yo estaba viviendo. Él me escuchó, Él no interrumpió con un sermón inmediato, ¿viste? Yo te dije, yo siempre te lo dije. No, Dios no hizo eso, Dios escuchó, abrió sus oídos. Va a decir una frase en el libro de los Salmos, en uno de los Salmos va a decir que Dios inclinó su oído. Mire qué imagen tan hermosa. Dios inclinó su oído para escucharme. Dios inclinó su oído para escucharme. Monseñor Ricardo Barreto, en la Eucaristía inaugural de la convivencia vocacional diocesana que se dio hace unas semanas atrás, que se realizó en esta parroquia, él llegó a decir lo siguiente y tomé nota para ser preciso en lo que él nos comentó a todos en este templo. Él dijo, este mundo puede existir perfectamente sin nosotros. Esta tierra puede existir perfectamente sin nosotros. ¿Sería un mundo distinto? Claro que sí, pero pudiera existir, dijo Monseñor Ricardo. Y tendría su propia historia, además. No sería nuestra historia, pero tendría historia, dijo Monseñor. Sin embargo, prosiguió el señor obispo, sin embargo, Dios ha permitido que estemos en este mundo solo porque quiso, solo porque nos ama. Permítame personalizar esa frase. Dios ha permitido que tú estés en este mundo solo porque te ama. Y ese Dios que te ama, te escucha. Y ese Dios que te ama, está atento. Por eso nosotros nos confesamos, por eso nosotros vamos al sacramento de la reconciliación, porque Dios que me ama está dispuesto a escuchar mis pecados. Y está dispuesto a escuchar mis pecados para perdonarme porque me ama. Mira qué hermoso esto. Dios está dispuesto a escuchar tus pecados para perdonarte porque te ama. A ti, Dios está dispuesto a escuchar tus pecados en el sacramento de la reconciliación porque te ama. Y por lo tanto, nosotros estamos llamados también a escuchar a todas aquellas personas que nosotros decimos amar. Escuchar atentamente a todas las personas que nosotros todos los días decimos amar, escuchar a nuestros hijos, escuchar a nuestras mujeres, escuchar a sus maridos,
escuchar a nuestros amigos, escuchar a nuestros hermanos de comunidad, que la feligresía pueda sentir que su sacerdote le escucha, que su párroco le escucha y que el párroco pueda sentir que su comunidad parroquial también le está escuchando. Por eso digo que es la mayor escuela de comunicación, porque Dios que me ama, me escucha. Y si nosotros decimos amar a las personas que se encuentran cerca de nosotros, también lo podemos escuchar. El Papa Francisco dijo en su mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales en el año 2022, la 56ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, dijo lo siguiente: el negarse a escuchar termina a menudo por convertirse en agresividad hacia el otro. ¡Qué fuerte! El negarse a escuchar termina muy a menudo por convertirse en agresividad hacia el otro. Muéstreme un hogar donde hay una continua agresión los unos a los otros y yo le voy a mostrar a usted un lugar donde los miembros de esa familia no se escuchan continuamente. Muéstrame una comunidad parroquial en donde continuamente se están agrediendo los unos a los otros y le voy a mostrar un lugar en donde las personas no se están escuchando atentamente. Por eso reina la agresividad. Y cuando nosotros señalamos el error, cuando nosotros juzgamos al otro, si antes haber escuchado el dolor que hay detrás, el dolor que hay detrás de esa historia, el dolor que hay detrás de esa experiencia, nosotros, hermano, hermana, nosotros estamos agrediendo. Y esa agresividad es la que hace que uno se encierre en su propio caparazón y llega un momento en el que no quiere ni compartir con la familia, ni compartir en la iglesia, uno no quiere compartir con nadie, ni compartir en comunidad, uno solamente quiere estar solo, uno desea que alguien pueda prestar sus oídos para escucharnos en los momentos de dolor, para escucharnos en los momentos de dificultad. El Papa León, en su mensaje de la Cuaresma de este año, dijo: Dios es un Dios que nos atrae, que hoy también nos conmueve con los pensamientos que hacen vibrar su corazón. Por eso, dice el mensaje, por eso, la escucha de la palabra en la liturgia nos educa para una escucha más verdadera de la realidad. La escucha de la palabra en la liturgia, en la Eucaristía, nos educa para una escucha más verdadera de la realidad. Por eso nosotros en nuestra comunidad Querigma, en el Seminario Bíblico, continuamente estamos diciendo la palabra de Dios está para iluminar nuestra realidad. No para nosotros teletransportarnos al cielo y vivir en las nubes, alejados de lo que estamos viviendo. No. León dice, nos educa para una escucha más verdadera de la realidad. Lo que pasa es que muchas veces, muchos de nosotros, venimos al templo como si fuera un búnker, como si fuera un hueco en el cual nosotros estamos huyendo de nuestros problemas, los problemas de la casa, el tráfico de preocupaciones que comienzan a circular por nuestra mente, el estruendo de una sociedad, de un trabajo, de una familia que no deja de exigirnos todos los días. Y nosotros buscamos el silencio del templo para olvidar, o por lo menos hacer el esfuerzo de olvidar el ruido de los conflictos que nosotros tenemos afuera, porque todos nosotros, sin excepción, tenemos una gran cantidad de conflictos fuera de este templo. Pero León XIV nos cambia la perspectiva. La liturgia no es un paréntesis en la vida. La liturgia no es un momento de descanso. Voy a descansar para después continuar con la batalla. No, Señor. Es la oportunidad para nosotros escuchar a Dios que nos habla hoy, para iluminar nuestra realidad hoy, para poder sentir que verdaderamente la palabra es lámpara a mis pies y una luz en mi camino en la realidad que estoy viviendo hoy. En la experiencia que estoy viviendo hoy, sea una experiencia de alegría o sea una experiencia de tristeza, de dolor, de sufrimiento. Pero la palabra que podemos nosotros escuchar en la liturgia está para
que podamos tener una comprensión más verdadera de la realidad que tenemos hoy. Hay una traducción de la Biblia que se llama precisamente así: Dios habla hoy. Dios no solamente habló hace 2000, 3000, 4000 años atrás. Dios continúa hablando a tu vida hoy. Y ciertamente Dios nos escucha. Y al mismo tiempo nosotros podemos vivir la experiencia de escuchar atentamente a Dios que nos habla para iluminar nuestra realidad. Y cuando nosotros escuchamos verdaderamente la realidad, empezamos a notar los pequeños matices que antes pasábamos por alto. En lugar de ver al vecino molesto, vemos a una persona solitaria que no sabe cómo pedir atención y su manera de gritarlo es comportándose de esa manera. En lugar de ver un problema como un fracaso personal, lo vemos como el fuego necesario que nos hace inquebrantables en distintas áreas de la vida y permite que nosotros podamos seguir luchando por nuestras metas, sueños, proyectos, objetivos. En lugar de juzgar, empezamos a comprender la realidad del otro, la realidad de nuestro hermano, de nuestra hermana. Escuchar la palabra, mi querido hermano, mi querida hermana, escuchar la palabra nos hace entender que nosotros no somos el centro del universo. Y ahí es cuando comenzamos a ver el mundo, nuestras situaciones con más claridad. Porque la compasión solo nace del amor. La palabra nos educa, escuchar atentamente la palabra nos educa para una mayor comprensión de la realidad. No para que huyamos de nuestra realidad, no para que esto se convierta en un búnker, sino para que nosotros podamos entender, comprender muchísimo mejor nuestra realidad, que sea iluminada muchísimo mejor nuestra realidad. Por eso, hermano, hermana, por eso es necesario escuchar. Por eso es necesario que prestemos atención. La liturgia nos devuelve la vista, no para poder ver ángeles en las nubes, sino para poder ver la dignidad de hijo de Dios que se encuentra en el rostro del hermano trabajador, pero que está sufriendo, o en la belleza de la persona que a lo mejor está triste, pero que es una gran persona. Escuchar atentamente la realidad para poder comprenderla mejor. Y así escuchamos nosotros a las personas que se encuentran cerca de nosotros. La comunicación verdadera no es tratar de convencer a la otra persona del error. Tú estás equivocado, tú estás equivocada. No, en eso no consiste la comunicación verdadera. La comunicación verdadera consiste en escucharlo hasta que él se sienta o ella se sienta lo suficientemente seguro, segura para descubrir su error y comenzar a corregirlo. El principio del coaching es el siguiente: identifica y corrige. Cuando yo logro identificar una acción de mi parte, la puedo corregir. Mientras no la identifique, será muy difícil, muy complicado poder corregirla. Pero cuando yo escucho a alguien más atentamente, puedo ayudarlo muchísimo mejor. Mire, no pretendamos que el otro abra su corazón cuando nosotros no hemos sabido abrir nuestros oídos para escuchar su sufrimiento. Cuando nosotros no hemos sabido escuchar atentamente la situación dolorosa, conflictiva por la cual está pasando mi hermano, mi hermana. Escuchar significa estar allí, con los pies en el barro si es necesario, por las malas decisiones que él o ella tomó, pero que sepa que yo estoy ahí, que soy su hermano, que no lo abandono, que no lo dejo solo, que no la dejo sola en medio de su situación. Pero para eso necesito escuchar. No podemos cambiar al otro, pero sí podemos escuchar al otro. Y escuchando al otro, estamos amándolo, amándola. El proverbista va a decir en el Proverbio 18,
Versículo 13, que es una necedad y una vergüenza responder antes de escuchar. Pero nosotros lo hacemos muy bien, a veces y a veces no. A veces respondemos sin escuchar y no me interesa si dijo algo coherente, lógico. Yo lo que quiero es desahogarme y se le dijo 4 cosas a esa persona. Así no funciona. Es una necedad, es una vergüenza responder en una discusión, en una conversación, en un debate sin antes haber escuchado atentamente. Permítame citar una vez más a Monseñor Ricardo Barreto. Monseñor Ricardo Barreto, en una formación que se dio el año pasado en la etapa de la escucha de este nuevo plan pastoral, lo dio en la ciudad de Valle de la Pascua, él dijo lo siguiente: no tomen decisiones por mí o no tomen decisiones sobre mí si antes no me has escuchado. Qué fuerte es. No tomes decisiones sobre mí si antes no me has escuchado. Qué sabiduría la que tiene Monseñor Ricardo Barreto y que nos ilumina en nuestra iglesia diocesana. No tomes decisiones por mí si antes no me has escuchado. No tome decisiones por sus hijos si antes usted no lo ha escuchado. No tome decisiones por su esposa, amigo, si antes usted no la ha escuchado. No tome decisiones por su pareja si antes no la ha escuchado. No tome decisiones por su feligresía, si es sacerdote, si antes no lo ha escuchado. Para eso está diseñado la etapa de la escucha del plan pastoral cuando se realizó el año pasado, para poder escuchando a todos, poder discernir muchísimo mejor cuáles pueden ser las mejores acciones pastorales en nuestra diócesis. Y de igual manera funciona en la vida. Escucho para poder discernir mejor cuáles pueden ser las mejores acciones para la vida de esa persona o para mi propia vida. Pero para eso necesito escuchar y para eso necesito que alguien más me escuche a mí también. Yo le invito, hermano, hermana, a que podamos dejar, en primer lugar, que la palabra de Dios toque nuestro corazón, escuchando atentamente esa palabra que ilumina nuestra realidad. Y en segundo lugar, que aprendamos a escuchar atentamente a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestra familia, no para tomar decisiones por ellos, por ellas, sino para que podamos ayudarlo a que ellos mismos tomen las mejores decisiones. Pero para eso siempre será necesario escuchar.